Grabando entonces, así que pórtense bien, grabando. Ya, vamos a partir entonces. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Digamos, el lado izquierdo es lo que vimos en la clase pasada. El lado derecho es lo que pretendemos ver ahora, ¿ya? Considerando que ustedes ya han leído un poco los apuntes. Entonces, respecto del perfil del proyecto, no sé si hay alguna duda o algo que quisieran decir. Nada, bien, no hay problema. Eh, vamos a... Yo tengo aquí unas preguntas pendientes. Profe, yo Eh, tengo una duda del proyecto. por favor, sí, adelante. Es que creo que lo dijo, pero no me quedó claro. ¿Cuándo se debe entregar la idea del proyecto? ¿Qué es el pequeño informe con los integrantes, la idea, etcétera? El 22 de septiembre, martes Ah, ya, perfecto. Gracias. 22. Yo lo que quería hacer, pero no sé si voy a poder hacerlo, eh, es que poder agruparlos ahora para hacer un trabajo en grupos. Vamos a ver si resulta. Me gustaría que ustedes, perdón, antes que, me gustaría que, bueno, este también es un buen resumen de la clase pasada, por si acaso. Las distintas etapas con que pasa el proyecto, con el tema de la incertidumbre y el costo del estudio, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero hacer es que estas son 4 preguntas bastante sencillas que me gustaría que ustedes las pudieran discutir en grupos. Entonces les pediría que si pueden sacar una pequeña foto de esta página para poder ver si podemos hacer este trabajo en grupo. Por ejemplo, tenemos 69 participantes, los vamos a agrupar en 17 grupos. Esto lo hace automáticamente el sistema, pero parece que es mucho. A ver, van a salir entre 3 y 4 participantes por sesión. Eh, Tal vez podríamos bajarlo un poquito para que sean más participantes por sesión. 15, a ver, o 14, bueno, por ahí. Para que no sean tantas sesiones, o pongamos un poco más, 13, ya serían 5 participantes por sesión. Ahí está, dejémoslo así, 13. Y entonces ustedes solamente tienen que aceptar que están en una sesión y, y trabajar. Yo les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan discutir entre ustedes mismos la respuesta de estas 4 preguntas, verdadero o falso, pero fundamental. Eh, a ver si
Tengo- ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, ya. Hola. 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 ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Ujú. Salud. Perfecto. Entonces pónganse a trabajar. Yo estoy paseándome por las distintas sesiones para ver cómo están. Primera vez que hago esto, así que estoy emocionado. A ver si resulta un poco. Me voy de la sala y voy a entrar a otra. ¿Mm? Nos vemos. Adiós. Rodrigo. Hola. No sé qué piensan los demás. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien, estamos discutiendo la primera pregunta. Ah, perfecto. Muy bien. Os dejo entonces. Hola. Hola. Ok.
Muy poco tiempo, profe. Es que me equivoqué. La verdad es que apreté un botón y les dio 1 minuto, 3 minutos, bueno, no sé. Es que estoy aprendiendo. Pero bueno, ha sido una experiencia interesante, ¿o no? Porque, Sí. Sí, profe. Sí. bueno, por lo menos sí, eran 4 preguntas rápidas y no eran tan difíciles de responder. Y es mejor en un ambiente más chico discutir un poco. A mí me parece útil. Tengo que ver cómo se pone el tiempo en forma automática. Eso es lo que no sé exactamente. Pero bueno, ya vamos a ver. Entonces voy a compartir la pantalla para ver. Pero me gustaría escucharlos a ustedes respecto de las preguntas. O sea, ¿qué opinaron? Por ejemplo, la primera pregunta. Algo creo que habíamos hablado de esta pregunta. Si con una inversión marginal, el caso base, ¿se entiende caso base? La situación sin proyecto se mejora, entonces el proyecto va a parecer menos atractivo que si no se hubiera hecho tal inversión. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Yo tenía una pregunta respecto a eso, que en ese grupo, nosotros en nuestro grupo no lo entendimos. Era, por ejemplo, no sé, pues si yo tengo un terreno y al hacer la inversión, no sé, pues yo quiero construir un strip center, por ejemplo, y al hacer la inversión marginal descubro que es mejor tener el terreno que tener el strip center, como algo así. A ver, en ese caso, la situación sin proyecto es el terreno. Y la situación con proyecto es el terreno con el strip center, ¿no es cierto? Eso es lo que pareciera. Bueno, una situación mejorada es que a lo mejor en vez de tener un strip center, yo podría tener una alternativa al strip center, por ejemplo. Hacerle un parque. Hacer Un parque con... claro. Entonces, la situación con proyecto es compararla con el parque y no con el terreno pelado, o sea, con el terreno, con el sitio eriazo. Si yo tengo el sitio eriazo, supongamos que lo más típico es tener el sitio eriazo. Entonces, y lo otro es tener el terreno limpio, cercado, es distinto, ¿no es cierto? Voy a tener un mejor nivel. Entonces, el terreno va a tener otro valor a lo mejor. Y al tener otro valor y al compararlo con el strip center, la brecha no va a ser tan grande. Entonces, obviamente que no va a ser tan atractivo, o sea, porque no hay tanta diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Eso es un poco la idea. Y en el caso de nosotros hicimos un ejemplo respecto de la bodega, ¿se acuerdan? O sea, no es lo mismo si yo tengo una bodega optimizada, limpia, aprovechando bien el espacio. Entonces, la diferencia de espacio ya no va a ser tan grande lo que yo voy a necesitar si yo ya tengo una bodega bastante ordenada, tengo rack donde estoy aprovechando el espacio, y si aún así necesito más espacio, ese espacio adicional no va a ser tan grande, ya que si yo no tuviera nada de espacio, no hubiera aprovechado. Entonces, yo me estoy engañando cuando evalúo un proyecto con una situación tan mala que perfectamente podría mejorarse, y ahí yo podría comparar. Y si aún así sale rentable el proyecto, perfecto, lo hago. Profe, Sí. pero entonces acá se está hablando como algo de un sesgo que existe, si es que se hace una inversión marginal o no. Bueno, es más que un sesgo, es un error nomás. Es simplemente un error porque me estoy autoengañando, haciendo que el proyecto aparezca muy bueno cuando en realidad no es tan bueno. ¿Ya? Ah, ya. Esa es un poco la idea. Y eso es importante, ser conservador en este caso. Vamos a la segunda pregunta.
Entonces, espera, entonces, ¿es verdadera Es la verdadera, anterior? verdadera la primera. Pero lo Y es importante porque es saber por qué es verdadera, pues si eso es lo importante, si sí, no se trata de chuntarle aquí. es porque como que la inversión es tan pequeña que no es que el proyecto sea más atractivo, ¿o no? No implica Claro, eso. si yo optimizo o mejoro la situación base o la situación sin proyecto, el proyecto no va a ser tan atractivo, ¿no?, como antes, va a ser menos atractivo. Y es cierto eso. Vamos a la segunda entonces. El análisis de incertidumbre es importante en toda evaluación, porque de hecho hay un capítulo, una parte de este curso que se va a hablar sobre incertidumbre. Pero dice aquí, con excepción de la evaluación ex post. ¿Falso o verdadero? Algo hablamos sobre evaluación ex post, pero lo pasé un poco rápido. Eso es verdadero, dado que la evaluación ex post es después de que el proyecto ya está hecho y el análisis de incertidumbre se va haciendo a medida como para saber qué tan posible es hacer el proyecto. Correcto, correcto. Cuando uno ya está en las etapas finales, incluso cuando ya el proyecto se hizo la inversión, hay menos incertidumbre. Y porque ya sabemos, ya estamos vendiendo, sabemos cuáles son las ventas, entonces todo lo que antes parecía muy incierto, donde se especulaba, donde se hacía un pronóstico, ahora ya no son pronósticos, son cifras reales. O sea, estoy vendiendo tanto, ya llevo un año vendiendo, entonces uno decide hacer una evaluación ex post para sacar lecciones, un poco de la evaluación, y obviamente que la situación es bastante menos incierta. Siempre hay incertidumbre del futuro, por supuesto, pero ahora ya estamos en el futuro, en la evaluación ex post. Por lo tanto, el análisis de incertidumbre ya se hace menos necesario, prácticamente no es necesario, y, y por eso es que la pregunta sería verdadera, ¿no es cierto? Y la parte de incertidumbre es porque todavía estamos en una etapa de evaluación, pero no en la etapa de ex post, o sea, post-evaluación, cuando ya el proyecto se invirtió. Entonces, si antes teníamos, por ejemplo, incertidumbre respecto a la inversión, ya no existe esa incertidumbre, porque ya la inversión se hizo. Incluso hay algunas ventas también, hay ciertas ventas, hay experiencia. Entonces, la incertidumbre es mucho menor o prácticamente nula. Bien, interrúmpanme nomás. Pregunta 3. El costo de evaluar un proyecto a veces resulta muy significativo. Imagínense ustedes el costo de evaluar el puente de Canal de Chacao. Son millones de dólares. Solamente hacer estudios. Por lo tanto, ese costo debería incorporarse en la inversión del proyecto. ¿Falso o verdadero? Verdadero, porque si resulta significativo, claramente hay que incorporarlo como en el presupuesto que uno le... Pero es que igual la evaluación la sigue igual. Entonces, como un costo hundido, según yo. Creo que es falso. Yo creo que es falso también. Yo creo que es verdadero. Yo creo que es falso Interesante. porque no es parte del proyecto, es lo previo al proyecto. Yo creo que es verdadero. Interesante, aquí hay cierta polémica.
Me gusta escuchar más opiniones. ¿Qué Yo, opinaron profe, en el grupo? es más como otra pregunta a la pregunta. Si es que los costos de la evaluación deberían influir entre hacer el proyecto o no. Obvio. Eso es lo que tienen que contestar ustedes. O sea, yo creo que sí, porque con las personas que invierten como que no pueden invertir infinita plata, entonces igual como que hay que ajustarse como a ciertas situaciones. Y por otro lado, yo creo que es verdadero porque como que la inversión al proyecto, o sea, si está como pendiente, como si se quiere hacer una inversión, el proyecto sigue siendo como interesante, creo, y como que, en cambio, si estuviera hecha ya la inversión, como que ahí creo que ya sería casi imposible seguir invirtiendo. No sé, eso. Yo creo que es verdadero porque nadie va a ir y decir, evalúame un proyecto y cóbrame lo que salga, ¿no? Pues uno sabe más o menos cuánto te van a cobrar por la evaluación del proyecto, entonces a eso le sumarás lo que te sale el proyecto después que lo evaluaron. Yo creo que es falso, porque al evaluar el proyecto uno evalúa y no tiene nada concreto al terminar la evaluación, sino que sabe si que va a empezar a hacer el proyecto o no. Si no, sería parte del proyecto si lo incorporáramos en los costos del proyecto. Es que lo que iba era como tú no vas a decir, oye, quiero hacer una planta procesadora de pellet, evalúame el proyecto, ya bueno, y él no te va a llegar y cobrar 5 millones de dólares o lucas, sino que te va a decir, te cobro tanto por evaluar ese proyecto. Entonces todavía no estamos hablando que se gastó la plata, sino que se va a gastar. Igual creo que es verdadero por algo parecido, como que al final alguien tiene que poner esa plata viene de algún lado cuando uno evalúa el proyecto. Y al final es parte de lo que la empresa tiene que considerar al plantear la idea de construir un puente o cualquier sea lo que uno quiera hacer. Sí. Yo creo que es falso porque uno en la evaluación recién está midiendo lo que necesita invertir para llevar a cabo el proyecto. Entonces no podría hacerse una inversión, o sea, no se podría incluir en la inversión del proyecto sin saber cómo se va a gastar el otro. Concuerdo con el compa. Yo igual siento que, como dijo el primer compañero, que es un costo hundido, es como una plata que uno sí o sí va a gastar porque si quiere crear un proyecto de una plata que está como predispuesto a gastar sobre o sea, antes de que se tenga que hacer el presupuesto del proyecto. Yo creo que es falso porque, no sé, si estás haciendo un proyecto y es demasiado caro, como que, no sé, pues, igual uno debe tener cierta certidumbre de qué tan bueno va a ser y quizás como con eso solamente seguir el proyecto y invertir esa tanta cantidad de plata en el proyecto en sí y no como en evaluarlo. Entonces creo que no, que es falso. ¿Otra opinión? Esta pregunta era más interesante, parece. Bien, la respuesta a esta pregunta es absolutamente falsa. El costo de evaluar el proyecto no se incorpora en la inversión, es un costo hundido, como alguien dijo por ahí. Si yo quiero evaluar un proyecto, tengo que gastar dinero en esa evaluación. Ahora, como tampoco quiero perder la plata, no se trata de botar la plata, ¿no es cierto? La voy gastando de a poco. En la medida que voy pasando las etapas y el proyecto se hace cada vez más interesante, donde la probabilidad de ser aceptado el proyecto es alta, yo voy a ir gastando más dinero
¿no es cierto?, en la evaluación, en los estudios de mercado, por ejemplo, que son bastante caros, en los estudios técnicos, pero es plata que uno ya va a gastar, o sea, si uno quiere evaluar el proyecto, tiene que gastar ese dinero. Ese dinero, en cierto sentido, entre comillas, se pierde, es un costo que hay que hacer de todas maneras. En cambio, la inversión del proyecto, eso es lo que se está evaluando, si vale la pena hacer o no hacer la inversión. Pero para tomar esa decisión, yo tengo que gastar algo de dinero. Si no, no puedo tomar la decisión. Si quiero tomar esa decisión, en algún momento, estoy obligado a gastar ese dinero en el estudio de evaluación. Y eso no se incorpora en la inversión del proyecto. No sé si queda un poco más claro, como algunos de ustedes también lo dijeron correctamente, pero han salido problemas de este tipo, donde, por ejemplo, se dice, usted quiere evaluar un proyecto y ha contratado a un ingeniero recién salido de la universidad y tiene que hacer el flujo de caja, y el ingeniero le cobra tanto por hacer el estudio. Y no faltan algunos alumnos que incorporan ese valor en la inversión del proyecto. Porque creen que, bueno, hay que ocupar el dato, se entrega el dato, pero ese dato está de más, es irrelevante, no se incorpora al resultado, porque es un costo hundido. Hay que hacerlo de todas maneras. Por lo tanto, yo no tengo que evaluar el proyecto. ¿Se imaginan? Evaluamos el proyecto salió malo porque le incorporamos una inversión del costo de evaluación. Pero si eso había que hacerlo de todas maneras. O sea, cuando yo estoy evaluando un proyecto es porque yo voy a tomar una decisión de hacerlo o no hacerlo. Pero no puedo ya haber invertido. Lo que ya está invertido, está invertido. No se puede echar para atrás. ¿Ok? ¿Está claro o alguien tiene dudas? Bien. La última pregunta. La decisión de evaluar un proyecto o no es en sí mismo otro proyecto, por lo que debe estar sometido a las mismas reglas de evaluación. Bueno, esto está muy relacionado con el punto anterior, en realidad. La respuesta, ¿o no la alcanzaron a ver? ¿Están ahí? ¿Silencio? Sí. Ya. Profe, Falso. nosotros discutimos igual que era falso, porque sería como entrar en un ciclo, así como va a ser otro proyecto y ese proyecto también va a tener como otra evaluación de proyecto. Entonces como que creemos que quizás deben haber algunas reglas, pero no tan específicas como las que vimos, como las reglas de evaluación. Bien, yo creo que está bien eso. Efectivamente, la única regla, o sea, siempre hay alguna regla, ¿no es cierto?, que también en cierta manera se comparte con el proyecto principal, que es la regla costo-beneficio. O sea, yo voy evaluando el proyecto por etapas, y ahí está la clave. Entonces voy gastando de a poco la plata, ¿no es cierto? Entonces la regla es no inmediatamente ir a un estudio de factibilidad. Primero, en vez de gastar mucho dinero en el estudio de factibilidad, hagamos un estudio de perfil primero, o una justificación preliminar, que me va a salir mucho más barata, o gratis incluso. Entonces, yo voy de a poco gastando el dinero, haciendo un análisis costo-beneficio. ¿Qué beneficio voy a obtener? ¿Qué costo?
Entonces, esa es la única regla en el fondo, y la gradualidad. Yo diría que la regla de la gradualidad. Pero en la evaluación del proyecto no se usan otras reglas. La vamos a ver en el curso ¿no es cierto? Cómo se usan, cómo se estudian los indicadores. Tienen cosas similares, pero son distintas. Algunos elementos podrían ser compartidos. Así que la respuesta no es rotundamente falsa, tampoco es rotundamente verdadera, está como entre medio. Es más complicada esta pregunta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Fue divertido lo que yo dije o fue otro el chiste? Perdón, profe, tenía el micrófono prendido. Ah, ya, bueno, está bien. Ya vimos los ejemplos de proyectos. Bueno, con esto pasamos a la clase actual, que es el análisis estratégico. ¿Ya? Espero que, bueno, con el ejercicio que acaban de hacer, este tema haya quedado un poco más arraigado, más asentado de la clase anterior, ¿cierto? El análisis estratégico se puede resumir en este monito que está acá, que ustedes ya lo han visto, que básicamente es el análisis externo de Porter y el análisis interno de la cadena de valor, donde se analiza de alguna manera el mercado. Y ese análisis interno y externo da origen al famoso FODA, ¿no es cierto?, que es simplemente donde uno puede saber si la empresa que está desarrollando o el proyecto que está desarrollando puede saber si tiene oportunidades, cuáles son las oportunidades, qué amenazas hay, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Eso es básicamente en un breve resumen. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Para qué hacemos este análisis estratégico? Esta pregunta también cayó en un examen, porque hubo un alumno muy honesto que dijo, mire, en realidad no sirve de nada, solamente por fregar nomás. ¿Por qué hacemos análisis estratégico en esta parte inicial de la evaluación del proyecto? Esa es un poco la pregunta. No sé si ustedes pueden ayudarme a responderla. Los que han leído algún material. Yo la verdad es que entendí bastante poco la parte del Porter, pero lo que entendí era como porque así yo puedo no solamente saber como cuánta es la factibilidad del proyecto, sino también cómo se va a ver el proyecto como en el mercado, cómo va a afectar el proyecto en el mercado, o cómo va a ser afectado. Perfecto. Por supuesto, una de las cosas que dice Porter, a través de las 5 fuerzas de Porter, yo me puedo dar cuenta si estoy en un proyecto, en un mercado atractivo, o estoy en un mercado no muy atractivo. O sea, con eso yo puedo tener alguna idea de que este proyecto va a ser bueno o no tan bueno. Y permite también fundamentar mejor la justificación preliminar del proyecto y entender cuáles son las oportunidades. Por ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo de la ampliación de bodega? A ver, tratemos de imaginar en este proyecto de ampliación de bodega que vimos en la clase pasada, ¿para qué me puede servir el análisis estratégico? En sus dos partes, externo e interno. ¿Cómo podrían imaginar ustedes?
¿Alguna idea? Por ejemplo, yo tengo una idea. Imagínense ustedes que gracias al análisis del mercado nos damos cuenta de que los precios de los terrenos aledaños a la industria, donde yo necesito comprar una bodega adicional, están aumentando porque se anunció la construcción de una estación del metro. Entonces está poco a poco incrementándose, con este anuncio, se está incrementando los precios del terreno. Entonces yo puedo decir, diablo, parece que me tengo que apurar con este proyecto, porque si me demoro mucho, el costo de adquirir un terreno me va a salir muy caro. Y por otro lado, si lo hago rápido, y el terreno después va a costar más. Entonces va a ser una interesante inversión comprar un terreno adicional, porque el terreno va a tener una mayor plusvalía en el futuro. Y eso también me despeja la pregunta que eventualmente uno podría hacer: ¿me conviene arrendar un terreno adicional o me conviene comprar un terreno adicional? Entonces pareciera, habría que evaluarlo, pero pareciera que, dado la proyección de crecimiento del costo del metro cuadrado, quizás me convenga más comprar un terreno, porque cuando tenga que eventualmente venderlo, yo voy a ganar ahí un plus. Eso mirando un poco el mercado, mirando cómo está la situación del mercado. Ahora, respecto al tema interno, aquí es nada más que un poco de imaginación. ¿Se acuerdan que esto es una empresa de vino, no es cierto? A mí se me ocurre lo siguiente. Supongamos que yo estoy planificando lanzar un nuevo producto, una nueva cepa de vino muy selectiva para un mercado especial de, no sé, una cepa Sirac, no sé qué, ¿ya? Y dado que la empresa tiene como misión atender a estos clientes en forma inmediata, porque son clientes premium, con productos muy caros, entonces yo no puedo darme el lujo de hacer esperar a estos clientes. Por lo tanto, yo tengo que tener el producto en stock. Entonces, dado que esto va a ser una nueva línea que voy a lanzar, voy a necesitar más espacio de bodega para poder darle una muy buena atención a estos clientes. Entonces, esa es otra justificación más del proyecto de ampliación de bodega, dado que de este lanzamiento de este producto. Entonces, ahí, desde el punto de vista más interno, no tiene mucho que ver con la parte externa, sino que es una iniciativa propia de la empresa. Yo puedo enfrentar mejor el proyecto y puedo justificarlo mejor. No sé si me siguen. Entonces, Porter es bastante útil, ¿no? Es muy interesante someter al escrutinio de Porter al proyecto, para saber qué tan bueno es el mercado donde yo me voy a meter, ¿no? Porque hay mercados que no son tan buenos. Recordemos un poco Porter, que son estas 5 fuerzas. Ustedes van a tener después un auxiliar específico de Porter, van a quedar expertos en Porter, ¿no es cierto? Pero es muy importante entender cómo funciona el mercado considerando estas 5 fuerzas, en que ustedes tienen que identificar cuáles son las fuerzas más relevantes o más complicadas para el proyecto.
en lo posible ponerle un cierto nivel, alto, medio, bajo, aunque yo preferiría que pusieran alto o bajo. ¿Ah? Traten de no colocar tanto el medio, porque el medio como que no dice nada. En cambio, una fuerza que está alta, bueno, es una amenaza. Una fuerza que está baja, tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, respecto de nuevo, de nuestro famoso ejemplo de la bodega ampliada, en ese caso, ¿cuál fuerza creen ustedes que sería más relevante o más importante o más complicada para este proyecto, del proyecto de ampliación? De estas 5 fuerzas, ¿cuál creen ustedes que podría ser más complicada? Los competidores actuales, podría ser, dado que, como había dicho antes, como el tema de los, por ejemplo, si hay un producto que viene llegando y yo no tengo espacio para adquirirlo, pero mi competencia sí, entonces mis clientes se van a ir a donde está la competencia. Pero eso es cuando estoy lanzando un nuevo producto. Aquí no estoy lanzando un nuevo producto, necesariamente. Estoy ampliando mi bodega para poder satisfacer mejor a mis clientes. Eso estoy haciendo. Quizás pueden ser los compradores. A pesar de que la ampliación de la bodega se está haciendo porque existe mayor demanda, tampoco se sabe con exactitud si realmente va a cubrir el costo o la inversión de la ampliación de la bodega. Actualmente ya hay problemas, así decía un poco el ejemplo. O sea, en este momento la bodega está estrecha, a pesar de que está optimizada, vamos a suponer que está bien optimizada, pero aún así está estrecha. Hay productos que a veces tienen que estar afuera, en la intemperie, o no quedaron bien almacenados. O sea, obviamente que hay una necesidad real de ampliar la bodega, ¿no es cierto? Y yo quiero ampliar la bodega. Entonces, ¿en qué mercado estoy metido? ¿De los proveedores puede ser? Bien, bien. porque- Los proveedores de bodega, po, exactamente. Yo estoy en ese mercado, o sea, en el fondo, aquí yo tengo que lidiar con el proveedor del terreno, por ejemplo. Yo diría que aquí hay dos tipos de proveedores. Está el proveedor del terreno y está el proveedor de la parte física, ¿no es cierto? La construcción de la bodega misma. Pero yo diría que de esos dos proveedores, el más complicado es el que me va a proveer el terreno, porque los terrenos generalmente son difíciles de conseguir, son caros, no es fácil. Entonces, no se transan así en forma muy, muy sencilla. El mercado no funciona generalmente muy bien. La localización es muy importante. Entonces, las opciones que uno tiene no son muchas. Por eso es que ahí yo diría que la fuerza o el poder de negociación del proveedor es muy alto. Y ahí estoy en desventaja. No sé si me siguieron. Sí, profe. Bien. Finalmente, el análisis interno, bueno, está toda la cadena de valor y que tiene dos partes, ¿no es cierto? Una que es las actividades primarias, donde se le va agregando valor al producto, y las actividades de apoyo, ¿no es cierto? Que son de apoyo a la actividad primaria. Y bueno, en general, uno agrega valor cuando puede cobrar un precio superior al costo.
y eso se llama margen. Y si los clientes están dispuestos a pagar ese margen, es porque los clientes han valorado el producto más todavía. O sea, si uno compra un producto por 100, es porque mentalmente o psicológicamente yo creo que el producto vale 120, ¿no es cierto? Por eso uno compra un producto, porque uno le da un valor mayor que el precio. Y eso es todo el valor agregado. O sea, el valor agregado es el margen, ahí falta eso en realidad, el margen más es lo que se denomina el excedente del consumidor, que es ese precio interno, psicológico, subjetivo, que tiene cada comprador cuando paga un cierto precio. Y si ese valor es muy bajo o incluso más bajo que el margen, uno se siente estafado. Y dice, pucha, estoy obligado a comprar porque no tengo otro proveedor, porque hay un monopolio y bueno, entonces estoy obligado. Pero cuando hay valor agregado, el cliente está satisfecho y está feliz de haber pagado ese precio. Eso es lo importante. Aquí tengo también, igual que la vez pasada, 4 preguntitas que, dado el tiempo, parece que lo vamos a hacer la próxima clase, que pretende como resumir el tema. La primera tiene que ver un ejemplo específico de un proyecto que corresponde a lanzar un medicamento. Por ejemplo, yo soy un laboratorio farmacéutico y estoy lanzando un nuevo medicamento. Entonces la pregunta es ¿por qué en el poder de los compradores es muy bajo en este caso? La segunda es ¿cuál de las 5 fuerzas... esta la respondí ya. ¿Cuál de las 5 fuerzas resultaría más relevante? Ya, esa no la hagan porque ya la acabo de responder. Dijimos que eran los proveedores para el caso de ampliación de bodega. Y la pregunta 3, ¿cómo se caracteriza el mercado cuando un producto es innovador? Es interesante eso. Hay a veces proyectos que son nuevos. Entonces, ¿cuál fuerza de Porter sería ahí más relevante? ¿Qué actividad primaria agrega valor en la industria del retail? Es otra pregunta interesante. Lo otro que no alcancé a ver es el comportamiento de los mercados. Ustedes lo pueden leer ahí, hay literatura suficiente, pero hay mercados de competencia perfecta, competencia monopolística, monopolios y monopsonios. Eso es un poco pero eso también se ve en economía, o sea, cómo los mercados a veces no son tan buenos, ¿no es cierto? Hay imperfecciones en el mercado, entonces uno tiene que poder caracterizar el comportamiento del mercado del producto que uno está desarrollando. ¿Cómo se comporta? ¿Hay competencia perfecta? A veces la competencia perfecta se da cuando hay mucha competencia, hay muchos proveedores, ¿no es cierto? Perdón, hay muchos competidores, ¿no es cierto?, que están peleando por un mercado que es pequeño, entonces hay mucha rivalidad entre los competidores, pero cuando hay pocos, están todos felices, ¿no es cierto?, pero también se da el caso del cartel, ¿no es cierto?, de la corrupción. En Chile hay mercados donde hay muy pocos, por ejemplo el mercado del cemento, hay como 3 empresas del mercado del cemento, muy pocos. El mercado de las telecomunicaciones también es bastante poco, tenemos 3, 4 máximo empresas de telecomunicaciones. Entonces la posibilidad de que se coludan es muy alta, lo mismo que el mercado del pollo, como han habido casos, ¿no es cierto?,
muy bullado. Entonces, los mercados no siempre funcionan bien. Hay algunos que sí funcionan bien, por supuesto. Están los monopolios naturales también, como el mercado del agua o de la electricidad, pero se supone que están regulados por la autoridad. No pueden cobrar cualquier precio, en el fondo. Bien, señores, entonces les dejo, llegamos hasta acá. Con esto estaríamos terminando el análisis estratégico. Lo que pretendemos ver la próxima clase es el tema del análisis ambiental, que es otro tema importante. También la formulación del proyecto, o sea, qué es lo que viene después del análisis de perfil, o sea, de la conceptualización del proyecto. La siguiente etapa, que es más compleja, que se llama formulación del proyecto, que va a corresponder un poco a la entrega del informe 2 de ustedes. La entrega del informe 1 es hasta el perfil que vimos en la clase pasada. Y la clase de hoy también, que es el análisis estratégico. O sea, lo que entra para el informe, el primer informe, es justamente lo que hemos visto en estas dos clases. No sé si hay preguntas. ¿Para cuándo sería ese primer informe, profesor? Ese primer informe se va a entregar, tengo que dar la fecha, pero en principio estaríamos hablando del 13 de octubre, pero lo vamos a... Todo va a estar escrito. Entiendo que sería como el 13 de octubre, que igual a la fecha que tiene la sección, la otra sección. Pero primero tienen que tener el proyecto, tienen que tener el tema. Y esa es la primera prioridad de ustedes ahora, es buscar un tema que sea, que les guste, que sea interesante, donde hay una inversión. Eso es muy importante, que exista una inversión. También quiero reiterar la invitación que hice en la clase pasada, es que si alguien necesita conversar después de la hora, me lo hace saber y nos quedamos, ningún problema, los podemos atender, especialmente para el tema de los proyectos, porque pueden haber dudas y ahí yo podría tratar de aclarar. Si ustedes tienen algunos temas, pueden sondear conmigo si ese tema es posible que se apruebe o no. Así que me lo pueden hacer saber. No sé si hoy, por ejemplo, hay alguien que quiera conversar. ¿No? Bueno. El chat. Ah, hay una persona que quiere hablar conmigo, Edgardo parece. Ya, perfecto. Bien. Entonces, quedamos hasta acá, los libero, muchas gracias. Será hasta el próximo jueves. Gracias, profe. Gracias, profe. Que esté bien. Profe, gracias. Nos vemos. Profe, que esté bien. Profe, gracias. Vamos a Chao, parar profe, la gracias. grabación, pausar.